Desde pequeño, en casa, siempre hablábamos de Guinea-Bissau, la tierra de mi padre. Un lugar que forma parte de mi historia, aunque yo haya nacido en España. Bueno, la verdad que mi padre siempre nos contaba historias, anécdotas, vivencias que él pasaba por ahí, y la verdad que nunca nos ocultó la realidad de lo que vivió allí, tanto él como mi familia. Algunos relatos que me contó mi padre en su infancia, cuando él iba creciendo, la verdad que fueron bastante duros, pero como he dicho siempre, eso me hizo ver la vida desde otra manera, desde otra perspectiva, que aunque yo creciendo no tuviéramos mucho, siempre me he sentido un afortunado y siempre agradecido con todo lo que hemos tenido. Cuando era pequeño yo siempre le preguntaba a mi padre que cuándo iríamos a Guinea-Bissau. Yo siempre quería visitar porque al final no conocía a mis familiares, no conocía a mis primos, a mis tíos, y siempre tenía muchas ganas de conocer esa parte mía, de mi familia. Pero bueno, creciendo cuando era pequeño por temas económicos nunca pudimos ir y nunca pudimos permitirnos ese lujo, ¿no? Pero por cosas del destino terminé yendo por primera vez de la mejor forma posible. Habiendo cumplido mi sueño de ser jugador profesional del Barça. De Alejandro, recibe Valde, el centro, corazón del área, Ferran. Burst of pace from Alex Molde. El neerlandés para Valde, mete el centro. Lo que viví allí fue increíble, ¿no? Recibir el apoyo de todo un país, el cariño, saber que toda la gente orgullosa, ¿no? De que un jugador del Barça, del club más grande del mundo, comparte sus orígenes, pues creo que eso fue lo que más me llenó. Vale, 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 Pero sobre todo lo más especial para mí yo creo que fue verlo a los ojos de mi padre. Sé que mi padre no es mucho, ¿no?, de expresar lo que siente. Normalmente es un hombre serio que no expresa mucho sus sentimientos, pero estoy seguro que por dentro él está muy orgulloso de saber que su propio país ha recibido de esta manera a su hijo. Cuando regresé del viaje, pues me sentí muy bien, muy contento, muy feliz por todo lo que había pasado en el país y bueno, con más ganas que nunca de trabajar en el campo. A mí me siento orgullo de Valde, orgulho de ser guineense. Sempre a gente gostaria de andar aqui na face mais. Se olhar na cama, está bem, está contente, man. Está contente se olhar bala na jogar. Bala máquina, bala está trabalhando bem. Alexandre Valde está desejando un buen suceso, un buen carrera. Y sentía que todo ese cariño que me habían dado pues era una responsabilidad, que tenía que seguir esforzándome para que esa gente que me veía con orgullo pues pudiera seguir sintiéndose así. Aunque el viaje fue increíble y la experiencia inolvidable, pues también hubieron cosas que estando allí, pues al volver a Barcelona pues me dejaron como algo dentro de mí, ¿no?, como una espina clavada. En el primer vídeo que grabé pues enseñé el colegio, ¿no? Esta es la escuela de los niños del pueblo. Aquí es donde hacen clase. La pizarra. Aquí. Y bueno, la verdad que cuando vi el colegio pues fue un poco impactante, ¿no? Porque era un espacio muy pequeño, que a lo mejor cabían 15 niños en el colegio para todo el pueblo, que en el pueblo habrá más de 100 niños. Y bueno, eso me chocó un poco, ¿no? Estar acostumbrado aquí en España que tienes cole público muy fácil y tienes todas las condiciones buenas, pues ahí no habían buenas condiciones y
y eso, que si llovía podía entrar agua, si cualquier cosa pasaba pues no eran buenas condiciones porque el cole estaba hecho de árboles de bambú, de ramas, la silla, la mesa, todo, y bueno, eso fue lo que me chocó bastante. Por culpa de esas malas condiciones pues muchas veces muchos niños simplemente no podían ir a la escuela o se tenían que quedar trabajando con sus padres en el campo, cuidando a las vacas, o se tenían que quedar jugando entre ellos, y bueno, creo que la educación de los niños es lo más importante porque te puede cambiar la vida, y por culpa de esas condiciones muchos niños no pueden ir a la escuela. Otra cosa que también se me quedó en la cabeza pues fue cuando en el pueblo, que la distribución del agua, cómo la distribuían, pues todo era con un pozo, típico pozo que tienes que coger un cubo, lo metes y subir. También estaba lejos, tenían que andar bastante, y esa agua era para todo, era para ducharte, para beber, para lavar los platos, para todo. Libre moral o preso. Vale. Eso también me chocó porque al final en España, bueno, en Europa, abres el grifo y tienes agua potable, y bueno, esas cosas también hay que valorarlas. Cuando vi todo eso pues hablé con mi familia y pues se nos ocurrió la idea de iniciar dos proyectos. Uno era el colegio. La idea era pues bueno, construir otro colegio para que tuvieran buenas condiciones todos los niños del pueblo, y otra pues para el agua, para la distribución del pueblo, para que todos tuvieran en sus casas agua potable. Y ahí fue cuando mi padre pues empezó a hacer todo para que esto fuera posible. Pero surgió un gran problema, no todo fue tan bonito y tan fácil como parece, porque mi padre no es de Bissau, mi padre es de un pueblo que está a 4 horas de la capital es Bissau. Y bueno, pues para llegar al pueblo las carreteras no están en muy buenas condiciones, y para llevar camiones que lleven los materiales, el cemento y todo, pues era imposible porque la carretera no estaba bien y los camiones no podían pasar por ahí. Fue un momento complicado, ¿no? Todo parecía detenerse, pero mi padre y mi primo Omar encontraron una solución. Mi primo, que trabaja en la construcción en el pueblo, pues él mismo se ofreció a construir la escuela con sus propias manos. Iban a buscar el material a la capital en coche, volvían y así, bueno. Y pues así poco a poco fueron construyendo la escuela y conseguimos lograrlo. La verdad que me hubiera encantado estar en la inauguración del colegio, pero lamentablemente por temas de calendario, de partidos, viajes, pues no pude porque tenía compromisos con el Barça. Y al final pues fueron mi hermano y mi padre, que fueron los que estuvieron allí en nombre de todos. Mañana desayunamos temprano y vamos para el pueblo. Por la mañana, ¿no? Sí, porque sabes que ahí son 4 horas de viaje, entonces tenemos que salir temprano. Y el sábado vamos a hacer la inauguración ya del cole y todo eso. Ya te iré pasando vídeos y cosas así. Ya ves, tío. A mí me hubiera gustado estar ahí, tío. Pero bueno, próxima vez.
y sé que lo vivieron de una forma muy especial y aunque yo no pude estar con ellos, pues una parte de mí yo sé que estaba ahí. Alexandre reconheceu que o seu pai é dessa tabanca, também merecia fazer algo por essa tabanca. Ao voltar, tinha prometido de que, assim que voltar, faria tudo por tudo, de poder apoiar a tabanca, a fim de poder ter uma escola construída e de mais outras coisas. Graças a Deus, aqui está a escola. Belti fico escola wadado ko minen pichu kalonko baysi minen pala jangude. Estou contente porque Alex ajudando com a escola, estou contente muito, não gosto de estudar, não me se mais esforço para a escola, não me se estuda muito. Esse é um grande orgulho para nós e também não gosto de mandar dirigir palavras para Alexandre Balde para Deus burir força e coragem e progresso na sua carreira futebolística. Para esse episódio, como aí tem outros gente para ele, como aí está inspirando nele. Que menino sem tudo está inspirando Alexandre Balde. Hoje um dia todo menino que chama só em questão de jogo, Alexandre Balde ainda primeiro que está chamando. E a nós tudo nós estamos muito felizes para ver dessa e não na desejar boa sorte. Lo más emocionante para mí fue que no solo los niños del pueblo de mi padre puedan ir al colegio, sino que los del pueblo de al lado más cercanos pues también iban a poder ir al colegio, estudiar, ir cada mañana como cualquier niño normal, ¿no? Y imagínate, pasar de una aula que solo cabían de 10 a 15 niños, de pasar a 90 a 100. O sea que imagínate cómo nos sentíamos nosotros. Y aparte de eso, pues también se nos ocurrió la idea de hacer uniformes escolares para que cuando los niños pues vayan a la escuela todos sean iguales y no tengan diferencias entre ellos. Y mientras el proyecto avanzaba, pues mi hermano Eddie, que trabaja conmigo, pues se puso en comunicación con la fundación del Barça y con Nike, que ya en el primer viaje que fuimos a Guinea-Bissau pues nos ayudaron con los materiales. Y bueno, pues esta vez también le comunicamos el proyecto que queríamos hacer y bueno, ellos nos ayudaron desde el primer día en decir que sí y a ayudarnos con todo ahí. Y volviendo al tema del pozo, pues lo que hicimos fue instalar un sistema de canalización en el pueblo y cada persona del pueblo en cada casa pues tendría un grifo que solo con abrirlo pues lo abres y ya tienes el agua en tu casa, no tienes que ir hasta el pozo, volver, sacar el cubo y bueno, eso era mejor porque también para las personas mayores y los niños pues creo que era un poco más complicado y ahora es mucho más cómodo para todos. Bom dia a todos. É para dizer de que há uns 2 anos atrás ele teve um sonho que era para construir uma escola e tanto criar uma água canalizada para Tabanca, onde que viu nascer o seu pai, que é Sabuia nesse caso. Pronto, é uma realidade, construiu uma escola e também a água é uma realidade naquela Tabanca. Portanto, todo mundo consegue desfrutar-se da água potável, que era um sonho, porque praticamente durante todo o tempo a Tabanca não tem água e, portanto, a escola também se encontrava em péssimas condições. E acesso também muito complicado, porque a estrada não se encontra em nenhuma condição. Foi-nos muito difícil, portanto, ter acesso à Tabanca. Ko balluɗamen ɗo ko men du'animama min beltima e wi o iskola cukalon kon ko jangarani ko waɗa faama min keɓa ɓe keɓa gandal min du'animama ɗum ɓuyi wona seeɗa du'animama min beltanimama e fiɗam ndiyam ko balluɗamen ko min beltanimama a jarama yo Allah renma ane ɓiɓɓe ma ɓe on gari e jaam yo Allah ruttu on e jaam e wi koñma cukaloñ min du'animama ɓuyi.
Y a veces damos cosas por sentadas, ¿no? En nuestro día a día. El simple hecho de tener un colegio, una mesa, una silla donde estudiar, lo damos por garantizado ya, y hay partes del mundo que hay gente que ni tiene eso. Y lo que más me gustó a mí pues, fue ver los niños del pueblo, ¿no? Que querían estudiar, tenían ganas de aprender, de mejorar cada día. Y muchas veces eso, como he dicho, no lo valoramos. Yo mismo cuando era pequeño a veces decía qué pereza ir al cole, hoy no quiero estudiar, no me apetece, y bueno, ver cómo ellos tienen unas ganas tremendas de mejorar y aprender cada día, pues yo creo que eso hay que valorarlo mucho. Y no solo pasa con la educación, ¿no? También pasa con el agua, algo que damos por sentado, que te despiertas, sabes el grifo y tienes agua, pues allí es mucho más complicado. Tienen que ir a un pozo, tienen que cargar con mucho peso, tienen que hacer muchas cosas simplemente para tener agua, y son cosas que te desgasta, te quita mucha energía y también te puede llegar a quitar oportunidades en tu vida. Y hoy tengo la suerte de poder haber cumplido mi sueño de convertirme en futbolista profesional, y bueno, es algo que te da más visibilidad, más facilidades, pero también te da mucha más responsabilidad. Muchas gracias. No hace falta hacer algo enorme, a veces con un pequeño gesto, una idea o implicarte en algo puedes cambiar la vida de muchas personas. Arshanu Belmio del Barça. El campeón. Para acabar el vídeo me gustaría hacer una mención especial a mi primo Omar, que lamentablemente falleció hace unas 2 semanas, y bueno, fue el que construyó prácticamente la escuela allí en Guinea-Bissau, y bueno, él era como un hijo para mi padre, como un hijo mayor, y estoy seguro que donde esté estará muy orgulloso de todo lo que ha hecho feliz a muchos niños, y que bueno, que espero que nos cuide mucho allá donde esté.